Hola a todos, hoy vamos a meternos con un término que se escucha por todos lados y que busca definir nuestra era digital: tecnofeudalismo. Pero para realmente entenderlo, primero tenemos que viajar un poco al pasado y descubrir la historia, la verdad es que bastante sorprendente, que se esconde detrás de la palabra feudalismo. Y esta es la gran pregunta que el concepto de tecnofeudalismo pone sobre la mesa. ¿Será que vivimos en una época donde las grandes corporaciones de tecnología son una especie de nueva aristocracia, con un poder parecido al de los señores de la Edad Media? La idea es potente, de eso no hay duda. Bueno, vamos al grano. Este término lo popularizaron autores como Yanis Varoufakis y Cédric Durand. La idea, en esencia, es que estas plataformas digitales ya no operan bajo las reglas del capitalismo que conocíamos. Más bien, ejercen un control casi absoluto sobre nuestras vidas, nuestros datos y hasta sobre nuestros gobiernos. Pero a ver, para poder decir que estamos en un tecnofeudalismo, primero tendríamos que estar muy, pero muy seguros de qué fue el feudalismo. Y aquí es donde la historia da un giro que pocos se esperan. Esta imagen nos trae una idea de la Edad Media, ¿cierto? Pero, ¿y si esa idea fuera en realidad una invención muy posterior? Ok, momento de hacer una pausa, porque antes de aplicar un concepto histórico tan pesado a nuestro presente, es clave que nos hagamos una pregunta. ¿Qué sabemos de verdad sobre el feudalismo? La respuesta de los historiadores, créanme, puede dejar a más de uno con la boca abierta. Así como lo oyen. Historiadoras de la talla de Elizabeth Brown y Susan Reynolds llevan décadas argumentando que el feudalismo, así como nos lo imaginamos, con un sistema ordenadito de señores, vasallos y feudos por toda Europa, es en realidad una construcción académica, un modelo creado siglos después para intentar describir un pasado que era muchísimo más diverso y, bueno, más caótico. Entonces, la pregunta es obvia. Si no fue una realidad de la Edad Media, ¿de dónde salió este concepto? Bueno, en esta sección vamos a ver cómo la idea del feudalismo fue, en gran medida, inventada. Mucho después de los eventos que supuestamente describe. El proceso llevó su tiempo, No fue de un día para otro. Todo arranca en el siglo XII con un texto legal muy específico de Lombardía, el Libris Feudorum. Y ojo, no era una guía de gobierno, eran notas sobre derechos de propiedad. Pasan 400 años y en el siglo XVI unos juristas lo rescatan y lo usan para inventar la idea de una ley feudal universal para toda Europa. Y no es sino hasta el siglo XIX que el término feudalismo se populariza para ponerlo en etiqueta a toda una era. Básicamente fue una generalización sobre otra generalización. La tiranía de una construcción. Esta frase de la historiadora Elizabeth A. Brown es lapidaria. Lo que quiere decir es que el concepto de feudalismo se volvió una especie de jaula mental, una que nos obliga a ver el pasado de una forma muy simple y al final incorrecta. No es una descripción de la realidad, es una imposición sobre ella. Ahora, lo más interesante de todo esto es el por qué se inventó. No fue un simple error académico, para nada. La idea de feudalismo cumplió un propósito político muy claro para los pensadores que la crearon y la difundieron. Y esta cita lo explica de una manera brillante. La historiadora K. Davis sostiene que la modernidad necesitaba un enemigo, un otro, un pasado oscuro y opresivo del cual poder decir que nos liberó. Y el feudalismo se convirtió en ese antiguo régimen a la medida. Al crear esta imagen de un pasado fragmentado, tiránico, la llegada del Estado-nación moderno y del capitalismo parecía un avance, un progreso radical y liberador. Así que aquí está el punto clave. La idea del contrato feudal, que fue desarrollada por juristas en el siglo XVI, se convirtió en el molde para el contrato social de pensadores como Hobbes o Rousseau. La relación teórica entre señor y vasallo sirvió de base para pensar la relación entre el Estado y el ciudadano. O sea, la política moderna se construyó sobre los cimientos de un pasado que fue, en gran parte, inventado. Bien, regresemos a nuestro tiempo. Con todo este bagaje histórico, con esta nueva forma de ver las cosas, ¿qué pasa con el término tecnofeudalismo? ¿Sigue siendo una metáfora útil o en realidad tiene fallas de origen? Esta cita de Cedric Robinson nos da una perspectiva distinta y muy potente. Tal vez lo que estamos viendo hoy no es un regreso a un pasado feudal que nunca existió como tal.
Quizás es, más bien, la continuación y hasta la radicalización de las mismas estructuras de poder que dieron forma al capitalismo desde el principio. O sea, en vez de ver a Google como un señor feudal, esta perspectiva nos dice que es la culminación de lógicas capitalistas que siempre han buscado el control y la extracción. No es una ruptura, es una intensificación. Entonces, los problemas con la metáfora se vuelven bastante claros. Primero, es anacrónica, porque se basa en una versión de la historia que, como ya vimos, es una construcción. Segundo, es eurocéntrica, porque intenta aplicar un modelo europeo que ya de por sí es problemático a un fenómeno digital que es totalmente global. Y quizás lo más importante, al enfocarnos en el feudo, nos distrae de lo que de verdad podría estar pasando, que no es un regreso al pasado, sino una fase nueva y mucho más extrema del propio capitalismo. Y todo esto nos lleva a una conclusión más grande. La forma en que le ponemos nombre a las épocas de la historia, cómo la dividimos, no es una actividad inocente. Tiene consecuencias directas en cómo entendemos nuestro mundo y en cómo luchamos por el futuro. Como lo sugirió el filósofo Carl Lewis, dividir la historia en periodos es una herramienta para legitimar ciertos objetivos políticos. Llamar a nuestra era tecnofeudal no es solo describir, es una declaración política que enmarca el problema de una manera muy específica y que quizás oculta otras. Decir que el capitalismo murió nos puede impedir ver cómo sus lógicas de poder, en realidad, solo se han transformado. Y cerramos con esta pregunta: ¿qué es la que de verdad importa? Darse cuenta de que conceptos como feudalismo son construcciones con una carga política nos obliga a ser mucho más críticos con el lenguaje que usamos. Si las etiquetas que heredamos del pasado son defectuosas, entonces nuestra tarea no es solo analizar el presente, es también forjar un nuevo vocabulario, nuevas palabras para poder imaginar y, sobre todo, para poder construir un futuro diferente. Muchas gracias por acompañarnos en esta reflexión.